Bueno, ¿qué tal? Un saludo para todos los que se conectan a este espacio, a este podcast de Mundo Millos. Estamos con Jason Cárdenas y quien les habla, Pablo Salgado, aquí para hablar de algunos temas de millonarios de la actualidad y de lo que suena y de lo que podría venir para el cuadro azul. Todavía nos estamos reponiendo de la dolorosa derrota de ayer en Palma Seca contra el Deportivo Cali 1-0, una derrota que no nos imaginábamos, uno, dos que si era derrota, que no fuera tan fulminante y tan categórica como es un 3-1. Me parece que ese gol de Giordán al final fue casi que un premio de consolación a cosas que no se hicieron bien, casi que un premio sin merecerlo, pero estrepitosa la derrota. Y vamos a hablar de eso con Jason y de todo lo que está pasando alrededor de Millonarios. Las declaraciones del profesor González después de la rueda de prensa, la autocrítica también del arquero Montero, que hacía rato no recibía 3 goles. Eh, También el tema de que están echándole la culpa en parte a los hinchas, que fueron los que forzaron la salida de Gamero. Y ahora empieza ese rifirrafe entre que si Gamero se tenía que haber quedado, haber seguido, y quiénes realmente son los responsables. Por eso el título de este episodio de hoy es ¿quiénes son realmente los responsables de esa derrota en Cali y de esta actualidad de Millonarios? Entonces, con un saludo, Jason, láncese a sus titulares y a sus, y a sus opiniones de inicio de este episodio. Pablito, buenas tardes. Gracias otra vez por la invitación para hacer este podcast de Mundomillos. Gracias a todos los que evidentemente nos están viendo. Ahí hemos visto que ya de a poquito van creciendo los números en nuestro canal de YouTube de esta nueva iniciativa que tenemos con Pablo. Así que gracias a todos por escucharnos. Cuando nos tengan la posibilidad de escucharnos o de vernos, uno queda muy triste con lo de ayer, más allá del resultado que puede pasar, porque volvemos al tema, si nos vamos al partido anterior de Millonarios, Millonarios hizo 3 goles sin merecerlo, pero terminó haciendo 3 goles. Ayer yo creo que el Cali, si no es porque se le lesiona el delantero arrancando el segundo tiempo, la habríamos pasado mucho peor en el segundo tiempo. Creo que eso nos alivianó un poco la carga de lo que era el Deportivo Cali y al final de cuentas terminaron siendo solo 3 goles. Y digo solo siendo 3 goles porque si el Cali sigue como había jugado el primer tiempo, nos pasaba por encima de una manera estrepitosa. Es lamentable, yo no recuerdo recientemente un partido tan malo de Millonarios, por ahí estaba haciendo memoria Pablo y yo creo que por allá un partido con Jaguares, en donde también Jaguares nos termina goleando allá en Montería, es como el último que yo tenía en la retina de Millos, de resto no había visto un partido tan flojo, tan malo y donde nos hubieran superado de todas las formas, en donde todos los jugadores se terminaron equivocando. Absolutamente todos los jugadores de Millonarios ayer se No salió terminaron nada, equivocando no salió nada, y nada no salió. salió absolutamente nada y no tuvimos respuesta tampoco del cuerpo técnico y esto es algo personal, algo que a mi gusto, desde lo que yo he podido vivir del fútbol y demás, no me gusta. Y es que cada vez que hay una jugada de pelota quieta o cada vez que hay una aproximación del rival o cada vez que nos hacen un gol, nos vayamos a hacer conferencia ante una tableta para mirar qué fue lo que pasó, porque eso me deja a mí la impresión de que no estamos leyendo el partido dentro del terreno de juego, sino que tenemos que estar distraídos con otras cosas para poder entender qué es lo que está pasando en el Esa terreno es de una juego. crítica muy directa que usted le está haciendo al profesor David González, que Sí, y a su cuerpo cuando, técnico. cuando hubo Sí, sí. jugadas de peligro o goles en contra de Millonarios, el técnico rápidamente fue a analizar en una tableta seguramente la jugada, porque no vemos qué es lo que está viendo, pero Sí. suponemos como Mire, espectador. alguna vez alguien en Argentina, Berti, uno de los jugadores de River Plate más importantes de la década de los 90, decía, si había algo que me gustaba a mí de Díaz y de todo el cuerpo técnico que había en ese momento en River, decía, es que cuando estábamos en un mal momento, volteábamos al banco y encontrábamos respuestas, ya fuera por la gestualidad, ya fuera porque tenían claro qué estaba pasando en el partido y nos daban indicaciones, o ya fuera porque realmente eran tan hinchas de River que el ser hinchas de River hacía que entendiéramos todo el contexto de lo que estaba pasando. Con David González ayer no pasó ninguna de las tres. Y eso sí me deja preocupado a mí. Ojo, y he sido, y en este espacio los que lo han escuchado saben, he sido defensor de que a David González no se le puede juzgar aún todavía y no se puede sacar una conclusión muy seria todavía de lo que va a hacer David González con Millonarios, pero lo de ayer sí me dejó muy preocupado, Pablo. Claro, y yo creo que nos dejó preocupados prácticamente a todos, aunque hay unos que dicen está empezando, hay que dar que trabaje, pero yo no sé hasta qué punto.
vamos a tener la paciencia, sobre todo los hinchas, con este inicio de cuerpo técnico si los resultados no llegan rápido, si no nos convencen y si nos siguen bailando como nos bailó el Cali y si nos siguen bailando como nos bailó el Medellín aquí en Bogotá, porque es que lo que aterra y preocupa es que, salvo el partido contra el Unión Magdalena, que todos entendemos que es un equipo recién ascendido, igual que Llaneros, que ya de esos dos partidos ya salimos. Eh, no podemos compararlo con un Medellín que vino a ganarnos a Bogotá, a plantearnos un buen partido y a ganarnos bien. Además, nos hizo ver muy mal o nos hizo ver la realidad de pronto en Millonarios como nos pasó ayer con el Cali. Eh, yo quisiera que habláramos de esas frases que dijo rápidamente David González para que podamos cubrir todos los temas, Jason. Una Sí. es el análisis después del partido. Él habla de prender las alarmas por el bajo rendimiento del conjunto en general, que era lo que usted estaba diciendo también ahorita, ¿no? Porque es una derrota que duele mucho, es una derrota que además empieza desde muy temprano, antes del minuto 2 ya estamos perdiendo 1-0. Y uno puede ver eso desde varios puntos de vista, desde varios ángulos. Yo, por ejemplo, si nos meten un gol temprano, uno dice, bueno, tengo 89, 87, 85 minutos para empatar o darle vuelta. En cambio, aquí la Sí. lectura de lo que viene el análisis después de eso, nos metieron ese gol muy temprano y eso nos Hubo desmotivó. respuesta. Fue un golpe duro y no nos alcanzamos a reponer cuando ya nos estaban metiendo el segundo. Entonces, no sé qué análisis le da a usted esas palabras de prender las alarmas, si es para preocuparse o no, o para tener paciencia o no, o cómo ve usted en el Mire, desenvolvimiento del equipo ese resultado y lo que pueda implicar. vea, Pablo, yo siempre he sido muy respetuoso con la profesión del futbolista y del director técnico, y creo que el que llega ahí, de un modo u otro, siempre tiene unas características, unas cualidades y unas condiciones para estar en el profesionalismo, de lo contrario no estaría. Pero recuerde la pregunta que le hizo nuestro compañero Naren en la ciudad de Santa Marta al profe David González, y él se incomodó porque ¿Cuál fue la Naren le decía, pregunta, Jason? básicamente era algo como que habían unas deficiencias en el tema del juego aéreo y en defensa, y que si eso no le alarmaba, palabras más, palabras menos, y el profe David González dijo que no era para encender las alarmas, que todo tranqui, que ellos sabían qué estaba pasando y que tenían muy en cuenta cómo estaba la situación de Millonarios en ese momento. Pues bien, no prendió las alarmas y 3 días después, en la ciudad de Palmira, nos terminaron bailando de una forma estrepitosa, como lo dice el profe en la columna que publicó hoy en la web de Mundo Millos, que los invitamos a que vayan y la lean. Entonces, yo creo que las alarmas siempre en un equipo de fútbol profesional siempre tienen que estar prendidas para bien y para mal. Ni cuando usted gana 6, 7, 8 fechas o llega a completar 17, 18 fechas invicto, es el mejor, ni cuando usted pierde un partido como el de ayer es el peor, ¿sí? Lo que pasa es que cuando usted no prende las alarmas porque cree que tiene todo controlado, pues llega un mazazo como este. Y entonces en la siguiente rueda de prensa él tiene que salir a decir, sí, a esto nos tiene que encender las alarmas y esto nos tiene que poner más atentos de cara a lo que viene en el campeonato. Yo creo que ahí, y se lo había dicho la semana pasada también, o en el podcast pasado, Pablo, el profe González tiene que aprender a declarar y tiene que aprender en qué momentos declarar, porque él es joven todavía, es un tipo que está saliendo recién de ser jugador profesional, y creo que ese rol de técnico, de declarar como técnico, todavía no lo ha aprendido del todo, y eso le va a terminar jugando en contra si no lo aprende rápidamente. Eso es cierto. Y fíjese esto que él mismo dice, y lo voy a leer literal. Definitivamente arrancamos el partido desconectado y esa desconexión nos costó un gol y es un golpe duro, sobre todo cuando uno viene con una planificación y a los 2 minutos ya estás bajo, ya estás abajo, cuesta mucho. Entonces, ahí, y lo uno con lo que usted dijo al principio que me parece muy válido, y es desconcentración y desconexión no solamente de los jugadores, sino también del cuerpo técnico, porque era lo que estábamos diciendo. ¿Cómo va a empezar a analizar las jugadas? Yo pensaría que esa tableta es como para analizar una jugada dudosa y hablarle al cuarto árbitro y decir, oiga, mire, eso es una falta evidente y tal. Para eso está el equipo de videoanálisis, Pablo. O sea, es que, perdóname, le meto el bus, Pablo, pero para eso está el equipo de videoanálisis que tiene Millonarios. Ahí Pero no está es el César momento y para analizar un partido cuando estamos en... Es como sacar el celular en un evento, en un concierto, por solamente grabar una canción, un pedazo de canción. Estás tal de dejando de acuerdo. ver el presente, estás dejando de conectarte con lo que De realmente... vivir realmente lo que está pasando en el concierto. Y eso le está pasando a David González. Esa ida cada rato a ver su tableta, fue, no fuera de lugar,
fue falta, no fue falta, le pegaron, no le pegaron, fue gol, no fue gol, le definió con derecha, definió con zurda. Hombre, no. O sea, son maneras, son modos y vuelvo al tema. Así llegó él al profesionalismo y es una metodología que él está tratando Sí, de implantar en Millonarios, pero la verdad, las respuestas deben ser otras de parte del cuerpo técnico desde mi bueno. gusto y desde mi sabor del fútbol. Y si algo sacaba pecho Gamero, y vamos a estar hablando de esto seguramente por un buen tiempo, la comparación entre uno y otro, pero si algo, de algo sacaba pecho Gamero era de mantener el arco en cero durante muchos partidos. El mismo Montero lo mencionó ayer. Él creo que duró 13 partidos sin recibir gol y ya estamos en la fecha número 6 Sí. y ya cuántos goles ha recibido Millonarios. Es decir, el tema La fecha 6 defensivo Millonarios tiene 8 goles en contra, ha hecho 9 pero tiene 8 goles en contra, apenas una diferencia de más uno. que nos Eh, salvó el gol de Giordana para no estar en cero. Pero exactamente. eso habla mucho de que el equipo está tal vez, de verdad, en la planificación de la que el profe González habla, pues está muy inquietante el tema de la retaguardia. El tema del defensivo está muy graves. Ayer en el tercer tiempo mencionaba a algunos de los compañeros que le preocupaba Vargas y el nivel de Vargas, y además aseguró uno de ellos, creo que fue Juanse, que él siente que Vargas ya no quiere estar en Millonarios y que no pareciera que estuviera jugando como con la misma intensidad o con la misma, digamos, con el mismo deseo de estar en el equipo, sino que estuviera pensando más como en salir. Yo no sé si usted comparte esa opinión. No, Eso es no como lo comparto. lanzar los dados y decir, ¿no? Pero porque no sabemos. Entonces, Pero eso, Pablo, eso es como, el nivel de la defensa deja mucho sí, que... no, un desastre, o sea, si vamos a empezar a hablar ya de fútbol, de lo que fue ayer, un desastre la defensa de Millonarios, todos, absolutamente todos, desde los dos volantes de marca, los extremos porque no ayudaron mucho tampoco en la tarea defensiva y sobre todo los cuatro del fondo, un desastre. Lo que decía, no sé, usted menciona a Juanse, la verdad no he visto el capítulo del tercer tiempo, pero yo no creo que eso sea tan así, ¿no? Eso es como cuando a usted el médico le dice, vea, usted tiene que cuidarse, tiene que hacer esta dieta porque pues tiene una enfermedad grave, entonces usted tiene que cuidarse y hacer esta dieta y usted no cuidarse sabiendo que esa enfermedad lo va a terminar matando. Pues yo no creo que Juan Pablo Vargas, sabiendo que tiene que venderse e irse de Millonarios y quiere ir al exterior, pues vaya a bajar su nivel pues, para poderse ir. ¿No? O Sí, sea, eso no no me tendría cabe en la cabeza coherencia. De acuerdo, no tendría coherencia. porque no, Además, no, estamos hablando de profesionales, pero sí es muy sí, cierto que hay que están fuera de concentración, que están muy lejos del nivel en el que estaban en otro momento y son los mismos jugadores. Tal vez han cambiado las circunstancias. Entonces, uno pone en duda también el liderazgo del técnico, un técnico que dejó de ser jugador en el 2019, es decir, hace muy poco tiempo, y que tal vez entre los mismos jugadores, y eso no lo sabemos porque obviamente hay jugadores que ya son veteranos. No sé si hay un problema de liderazgo, no sé si hay un problema como creo. de edad, pero que hay algo que está pasando, Sí. Yo posible. creo que el mensaje no está llegando como tiene que llegar, Pablo, que es diferente a que no haya liderazgo de parte de David González, porque si algo caracterizó a David González durante su carrera deportiva era eso, que era un líder dentro y fuera de la cancha. Y no creo que ahora como técnico se le haya olvidado al hombre ser líder. Pues yo creo que no está sabiéndose entregar el mensaje. Y ahí yo creo que está el error y yo creo que ahí está el cortocircuito. Y hay muchas falencias desde, obviamente, desde lo técnico y desde lo táctico. Él mismo lo decía en la rueda de prensa, de la forma en cómo queda parado Millonarios, de la forma y de las ventajas tácticas que estamos dando. De eso me hago cargo yo porque yo soy el primer responsable de esa situación. Después, obviamente, necesita de una colaboración de los jugadores, ¿no? Y es, por ejemplo, si yo soy Nicolás Giraldo y a mí el profe me mete y yo me estoy peleando la posibilidad de ser titular en uno de los equipos más grandes de Colombia o el más grande de Colombia, pues yo me tengo que matar, viejo, ¿sí? Y no me pueden hacer, no puedo verme en cuántos minutos, 135 minutos que ha jugado, no mentiras, en 90 minutos que ha jugado, no puedo verme envuelto en tres goles, uno en la ciudad de Villavicencio y dos de ayer, porque ayer tampoco llega el cierre por el lateral y después de que tiran el centro para el primer gol que llega Caldera solo y remata, tampoco hubo reacción de los volantes. Pero entonces, en el caso de Nicolás Giraldo, viejo, son 90 minutos y estás involucrado en tres goles, ya que estamos hablando de responsables. Exacto, pero además, acordémonos cómo empieza el segundo tiempo. El segundo tiempo ya son tres cambios de entrada y cambió Sí, los dos laterales, cosa que no había pasado
por lo menos en gran parte de los partidos anteriores, y yo lo Creo, mencionaba, creo que Gamero los lo hizo cambios alguna eran de vez. mitad de campo hacia adelante, pero no de mitad de campo hacia atrás. De hecho, Sí, la línea de volantes 5 eh, no, es como la intocable, ¿no? Pareciera. Y habla de que Vanguero, por ejemplo, y ahí hay una contradicción del técnico, que nadie le hizo esa doble pregunta, porque hubiera sido bien interesante entender por qué si él dice que puso a descansar a Vanguero porque había jugado 5 partidos seguidos. Vega y Pereira no han jugado 5, han jugado todos los partidos de titular. los pondrá a descansar el fin de semana entonces contra el Tolima, en ese orden de ideas, Y de es lo que que está va a ser diciendo. coherente, pero sí que los va a necesitar para ese partido contra el Tolima. Sí, entonces, ahora, hablar de cansancio, Pablo, a la quinta fecha, cuando usted tuvo la posibilidad de hacer la pretemporada completa, porque eso fue lo que sucedió con Vanguero, pues a mí sí me parece un despropósito, ¿me entiende? Por eso yo digo, hay Pero que cuidar, hablemos del nivel de los defensas de los laterales, porque hubo un cambio de defensa en el intermedio del partido y ¿sí? arranca el segundo tiempo con los dos laterales diferentes y con Mantilla también por la izquierda cambiando a Sí, sí, sí. Haller, que había sido de alguna manera figura en el partido contra Unión El Magdalena. un- no, y Jader era el único que había llevado peligro ayer al arco del Deportivo Cali, a empeñones, no sé, a empeñones de parte de Millonarios completamente, pero era el único que había generado algo de peligro sobre el arco del Deportivo Cali. Ayer sale Nicolás Giraldo y nos quedó, a mí por lo menos me quedó una sensación, es un jugador que todavía está lento, que está muy pesado, pero que tiene un gran defecto sobre todo y es que se perfila mal. Y cuando un lateral se perfila mal, Pablo, apague y vámonos porque no hay nada que hacer. Y esa fue la sensación que me quedó a mí de Nicolás Giraldo ayer. Se vio lento, es un jugador que las vigilancias de las que se habla en el fútbol, que es cuando usted tiene que estar pendiente muy cerca del jugador rival, no tiene que estar encima, pero sí tiene que estar a una distancia más o menos decente para poderlo vigilar y para poderlo en algún momento cortar en el avance. No se vieron y en el segundo gol del Deportivo Cali se vio clarito. O sea, él está a 7, 8 metros de distancia de Harlan Barrera y Harlan Barrera tiene la autopista. Cuando él quiso reaccionar, pues ya no encontró a Harlan Barrera por ningún lado, lo alcanzó medio poquito mientras Harlan Barrera se perfiló para rematar y la tapó primero Montero. La tapa Montero y después tampoco reacciona, porque es que después cuando viene el delantero del el jugador del Deportivo Cali, se lo sacan una baldosa porque no está completamente estático en el piso, no está en puntas de pie, sino está estático, y cuando quiere reaccionar ya el jugador lo gambeteó y Claro, pues no está bien posicionado en el entonces no se posiciona bien, no se perfila bien, se ve lento, no está siendo profundo. Ayer varias veces Cataño y el mismo Falcao le hicieron la señal de venga viejo, pase a la espalda del extremo porque pues ahí estamos tratando de generar los espacios, pero si usted no pasa, pues es muy complejo. Y bueno, pues lo de Giraldo sí deja muchísimas dudas. El tema grave de esto, por el arranque, por lo que se le ha visto, es que lo firmaron 2 años, ¿no? Pero 2025 y 2026. lo que yo sí tengo Eso es lo claro es grave. que el jugador en este momento no debería jugar hasta que no esté realmente bueno. A punto, sí. Eso es Estoy de como acuerdo. cuando uno se sube en un taxi y el personaje que lo va a recoger a uno lleva como una semana manejando carro en toda su vida. Entonces, uy, no, déjeme acá o déjeme manejar. O Sí. debe haber un conductor que esté en mejores condiciones para hacerlo. Me parece gravísimo el nivel de Nicolás Giraldo y por ahí fue una coladera, pero tremenda, pero tremenda. De hecho, creo que hubiera sido mejor haber empezado con Arias desde el principio y haber asegurado eso. Pero entonces no sabemos cuál es el criterio de González de poner a Giraldo si en los entrenamientos no lo ve en forma o no lo ve A no bien. ser de que sea el típico jugador que los entrenamientos vuela Exacto. y llega a los partidos y no rinde, ¿no? Porque eso también sucede en el fútbol. Bueno, entonces, de puntos para preocuparnos, esa de los laterales, el nivel de Vargas. No sé si sea Ginás o Mosquera, que también hubo ahí una pequeña controversia en si debería ser Ginás y Vargas, o Mosquera y Vargas, o o Mosquera y Ginás, o Sí. esas combinaciones que hay. Pero bueno, eso será un tema que seguramente va a tener que descifrar González. La línea de volantes me parece que Vega, y en ese mismo sentido y orden de las cosas que hemos estado hablando, de pronto están cansados, de pronto hay una sobrecarga, no tengo ni idea, pero el nivel de Vega ha bajado. Pero quiero saltarme al ataque. Falcao. Falcao sí está para los 90 minutos, Falcao sí está para ser inicialista. Falcao no podría ser de pronto mejor tenido en cuenta para cerrar los partidos. No podrá estar en un mejor momento de pronto o en un mejor rendimiento que Jordana. ¿Qué va a pasar cuando llegue Neisser Villarreal si es que por fin va a poder venir a jugar a Millonarios?
Es decir, quiero saber si Falcao está para ser inicialista porque también lo vimos impreciso, también lo ve uno con falta de reacción, eh, jugadas en las que ya este obviamente no va a ser el mismo Falcao de siempre que vimos, pero quisiera saber su opinión sobre Falcao Jason en esa posición y si de pronto sería mejor tener a Giordana de inicio y mientras está Leo Castro y cerrar con Falcao. ¿Cómo la ve? Vea, ese era el punto precisamente, Pablo, al que yo no quería que llegara eh, Falcao en Millonarios. Y era que empezáramos a dudar de su capacidad por lo poco que produce Millonarios arriba en temas de fútbol, ¿no? Lo de Falcao ayer fue otra vez sacrificio, venga a la mitad de la cancha, tratar de recuperar y de hacer conexión para ver si juntaba líneas y empezábamos a ir. Y la única jugada que tuvo en el área fue la única jugada que él pudo generar algo de riesgo, que fue ese enganche en el área en la 5,50, donde el arquero del Deportivo Cali, pues muy rápido de pierna sale y le cierra el ángulo y le evita el gol. Fue la única. Entonces, esa para mí es la conclusión. Mientras sigamos sacando a Falcao tan lejos del área, va a ser muy poco influyente y va a quedar en la retina del hincha de Millonarios y de parte de la prensa, que es que Falcao ya no está para jugar al fútbol profesional. Y creo que eso es algo que no se puede permitir, porque yo creo que Falcao sí le puede entregar en buenas condiciones a Millonarios muchas cosas, pero esas condiciones no son solo desde su aspecto físico y desde su cuidado personal, sino desde cómo se le está armando el equipo a él. Si algo entendió Gamero en el cuadrangular pasado, fue que tenía que jugar para Falcao y que si empezábamos a jugar un poco más para Falcao, las cosas mejoraban. Y vea lo que terminó siendo Falcao en el cuadrangular anterior, con toda la última imagen que tenemos con el Deportivo Pasto, pero fue el más influyente de Millonarios en ese cuadrangular. Pero entonces, en ese orden de ideas, ¿usted sí lo deja de titular Sí, o le daría más sí. minutos a Giordana y cerrar con Falcao? No, yo sí lo dejo de titular. Yo sí lo dejo de titular porque es que yo con Falcao vuelvo y digo, yo con Falcao tengo primero jerarquía, eh, tengo a un árbitro que está un poco más mesurado. Bueno, Ferney Trujillo, que fue el de ayer, ese es fuera de serie, pero generalmente el árbitro cuando ve a Falcao es un poco más mesurado en tomar ciertas decisiones. Ayer, por ejemplo, Falcao tenía que haber sido amonestado por esa patada que metió y se la terminó perdonando Ferney Trujillo, porque es un árbitro sin personalidad. Pero con Falcao, acompañado de buenos elementos alrededor, seguramente Millonarios va a ganar gol y va a tener gol. Pero si lo vamos a alejar del área, hermano, a los 40 años, pues ya es muy complicado que él pueda realmente dar lo que daba en algún momento. Él ya no va a poder hacer lo que hacía en el Mónaco en algún momento cuando salía y dejaba a Mbappé arriba para que él picara los espacios. No, él ya no va a poder hacer eso y lo tiene que entender David González. Entonces, ese es como otro de los llamados que se le hace al profe David González. Entienda la clase de jugador que tiene y rodéelo bien para que le pueda rendir a Millonarios. Bueno, otro tema que está surgiendo como para debate y para controversia, y Millonarios sigue siendo noticia, y Millonarios siempre será noticia en el fútbol colombiano, es sobre, y seguimos en esta búsqueda de responsables, porque podría ser el técnico, podría ser los jugadores, los directivos, los refuerzos que no realmente no cumplen con su nivel, eh, pero también aparece en esa escena de responsables los mismos hinchas a quienes, por ejemplo, ayer en una nota que publica Antonio Casale, dice que Millonarios fue goleado y bien goleado, y habla de lo siguiente, dice, échenle la culpa a González y no estoy de acuerdo. González está trabajando, al fin y al cabo ustedes echaron a Gamero, ¿no? Lo hicieron irse, entonces espérense, como una crítica directa a los hinchas que ya empiezan a decir, ayer en el tercer tiempo había mucha gente que decía O en la Fuera transmisión. González, como ya estábamos también habituados a que un mal partido quiere que todo el mundo se vaya, ¿no? Que un mal partido, entonces todos se van. No sé Sí, si no, fue más allá de un solo mal partido, porque es que la sensación ha sido de González, ¿qué va a hacer con este mismo equipo? Y esa ha sido la gran pregunta durante todo el año, desde que empezó González. La pregunta, Jason, es, ¿se podría también hablar de responsables a la hinchada, a los que hicieron que Gamero se fuera y que ese proceso llegara a su fin de esa manera? Pues primero la invitación que yo le haría a Antonio Casal es muéstreme cuáles son los hinchas culpables para que Gamero se fuera. Yo sé que hubo algunos que seguramente, como lo dijo el mismo profe Gamero, se consiguieron el número y le empezaron a mandar mensajes agresivos a su WhatsApp y amenazas, pero generalizar al hincha de Millonarios, que por culpa de la generalidad del hincha de Millonarios
se va o se queda cierta persona, me parece un despropósito. A mí la verdad no me parece eso. Yo entiendo que el profe Gamero pues tomó una decisión para tener un poco más de tranquilidad, pero él ya también venía cansado. O sea, él ya venía con un desgaste de 5 años en la institución, él ya venía cansado de muchas situaciones que seguramente él, por un tema de respeto y si se quiere de amistad con el doctor Serpa y con el señor Enrique Camacho, nunca va a divulgar, pero habían cosas que ya seguramente molestaban, ¿no? Porque es que Un yo no puedo desgaste, creer que había un Gamero desgaste. durante 5 años se haya conformado únicamente con que le dijeran le vamos a poder traer a este y no a este, y durante los 5 años él estuviera contento con eso. Yo no creo que eso sea tan así. Pero ya ir a culpar, como dice Casale, al hincha porque se fue Gamero, no creo. No me parece a mí conveniente y no me parece bueno tampoco generalizar a la hinchada de Millonarios en ese aspecto. Pero bueno, es un tema que sale también a la escena y es el otro actor de toda esta historia, pues son los hinchas y que influyen realmente en estos equipos grandes, en este equipo como Millonarios, la hinchada realmente tiene un papel protagónico, además de que no dejan de acompañar al equipo, de apoyar, así estén o no de acuerdo con las decisiones de las directivas, ahí está, el hincha siempre está pendiente, por eso me parece que es una voz importante. Y así como me parece que está bien dividida en mi caso, por ejemplo, yo era súper pro Gamero y para mí es el mejor técnico de Colombia, para mí es mi opinión, y que no se hubiera ido nunca de Millonarios, o por lo menos no de esta manera. Sí estoy Ujú. de acuerdo con que el ciclo estaba llegando a su final, que había un desgaste tremendo, y la expresión, y lo vimos en las fotos de nuestro colega, Nicolás, eh, veíamos la transformación de foto a foto de Gamero y cómo se fue como malformando de Sí, alguna manera la expresión y al final uno ve el inicio al final, ya Gamero estaba liquidado y estaba cansado y aburrido, pero me parece que los jugadores siempre tuvieron el interés de respaldar al técnico y no sé si también hay algo de duelo dentro del plantel y si de pronto eso, y no lo sabremos, a no ser que lo empiecen a decir, si de pronto eso afectó psicológicamente también al equipo en la interna, ¿no? Pero bueno, el último tema, como para ir cerrando ya, porque estos episodios son corticos y ya nos quedan 8 minutos, Jason, es para sí. hablar sobre Neisser Villarreal y las nuevas ofertas que empiezan a salir. Teníamos una expectativa de que el jugador se quedara en Millonarios. Hay quienes dicen, después de ese gran sudamericano, de haber terminado como goleador de sudamericano con 8 tantos, qué bueno que viniera Millonarios a recargar de goles y a recargar la delantera de Millonarios, pero también está en la incógnita de si el jugador se quiere quedar en Millonarios o quiere aprovechar este gran momento para dar el salto al fútbol internacional. Sonó Vasco da Gama con una oferta que parece que no Ujú. ha sido aceptada. También sonó el Inter de Miami. Dicen que el representante del jugador no apareció. Después aparecieron versiones de que tiene 3 representantes. Y hoy ha salido aquí en Fútbol Red un titular que dice: Neisser cambia de plan, Inglaterra pica en punta, España y Brasil atentos. Entonces parece que hay una oferta o por lo menos un interés, no creo que haya oferta todavía, pero sí un interés por parte del Watford y el Girona también parece que ha estado preguntando, el Real Betis también. Y en Brasil no solamente el Vasco da Gama, sino también el Palmeiras parece que estuvieran viendo en carpeta la posibilidad de llevarse al jugador, al delantero de Millonarios. ¿Cómo ve usted ese panorama? Porque pues todo esto es humo, todo esto es situación de que no hay nada concreto, pero sí apunta a que el jugador se quiere ir con toda seguridad, que no quiere de Sudamérica, sino que quiere de una vez el salto a Europa, que pues obviamente uno terminaría entendiendo que es mejor irse de una vez para Europa si uno tiene la oportunidad. Pero usted cómo ve ese escenario, qué ve cerca, qué sensaciones, porque pues todo esto es humo finalmente, teniendo en cuenta que el contrato del jugador se vence en noviembre y que es posible que tanto su interna, el jugador que quisieran de pronto dilatar cualquier tipo de negociación hasta quedar libre y de pronto ganar más dinero en una eventual negociación, o si de pronto Millonarios decida venderlo antes y no sé cómo serían esos estatutos, cómo serían esos documentos del contrato, ¿cómo la ve? Yo primero veo que hay mucho humo, ¿no, Pablo?
Y yo creo que ese humo viene generado por la parte de los empresarios del jugador. Yo siempre he sido partidario de que la última fuente confiable para el periodista en el tema de traspasos debe ser los empresarios de los jugadores. Porque a ellos lo que les interesa es que el jugador suene en un lado y en el otro, y en una liga y en otra, para poder tratar de subir su valor del mercado. Yo entiendo que Neisser seguramente se quiere ir, pues porque hizo un gran suramericano, porque en su momento cuando debutó en el 2023, él creyó en ese momento que iba a poder ser tenido un poco más tenido en cuenta, y al final no resultó siendo así por parte del profe Alberto Gamero. Y quizá todo ese tipo de cosas, cuando usted está mal aconsejado, cuando usted está mal rodeado, cuando usted de pronto eh, no tiene una invitación a la reflexión de parte de las personas que lo manejan, sino que más bien como que alientan la hoguera como, no, usted no lo valoraron, entonces vámonos, 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 vámonos. Eso va a llevar a que en ese Villarreal se vaya, ¿no? Lo habíamos hablado en el podcast anterior, no lo vamos a tener mucho tiempo, de hecho, porque pues vienen partidos amistosos de la Selección Colombia Sub-20 como preparatoria para el Mundial, que se va a jugar en el segundo semestre, y entonces yo creo que no lo vamos a tener mucho tiempo. Lo que yo decía en aquel momento y me sigo sosteniendo, ojalá Neisser sea un poco sensato y en el momento de hacer su negocio, o sea, que no trate de dilatar el contrato solo hasta mitad de año, sino que lo haga de una vez, trate de buscar un negocio de una vez y sea sensato y le deje algo de dinero a Millonarios, que al final de cuentas fue el equipo que lo vio crecer para el profesionalismo. Porque sí, él está en la selección sub-20 y muchos se pegan de que Neisser Villarreal despegó en la selección sub-20, pero si no hubiese sido por el trabajo que hizo el profe Correa, que hizo el profe Giraldo, el profe Rodríguez y demás con él en la sub-20, seguramente Neisser Villarreal no estaría o no habría brillado en el sudamericano como lo hizo en esta ocasión. Y parece que las noticias sobre Neisser Villarreal no paran. Hace exactamente 2 minutos, 4 minutos, salió una nueva comunicación donde dice que el periodista Javier Hernández Bonet dice que no sería ni Inglaterra ni España el destino de Neisser Villarreal, sino el Portugal. Escoli, sería El, Escoli el es, destino de... ¿no? Sí, exacto, ojalá fuera Scully. Pero parece que es el Porto, el Club Porto, el que parece que podría estar bien interesado. Pero imagínese, Pablo, o sea, yo no recuerdo que Messi después del Sudamericano Sub-20 del 2005 haya tenido la misma cantidad de propuestas que dicen tener Neisser Villarreal, ¿no? Porque ya estamos hablando del fútbol de Inglaterra con el Watford. Hablamos de España, el Girona, que es el mismo grupo pues del Manchester City, ¿no? Está el Real Betis, que sí, le está apostando a jugadores jóvenes, pero acaban de llevar a Juan Camilo El Cucho Hernández, no creo que vayan a llevar otro delantero de estos territorios, pues. El Inter de Miami, que está especializado en quemar jugadores jóvenes. ¿Cuál otro fue que usted me dijo? O sea, Vasco da Gama, Palmeiras, ¿no? Pues mejor dicho, le han llovido ofertas de todo lado y curiosamente no lo han visto del fútbol argentino, que es de donde más se llevan jugadores de este talante, ¿no? Bueno, son las cosas que uno tiene que ir escuchando. Seguramente se va a ir, Bueno, estoy seguro que alguna oferta le va a salir. Ojalá no resulte yéndose a Chipre, ¿no? Ojalá, pues porque eso es lo que pasa, esto termina jugando para con el Sheriff o una cosa así, pero, pero sí, ese va a ser el camino. bueno, la confirmación dice además, o la noticia dice, ese alguien que es su representante le ha prometido al Porto que les entrega al jugador libre, pero para Porto ese puede ser un lío donde esa versión se confirme. Entonces, bueno, eso va a ser el rifirrafe. Obviamente los representantes van a querer también hacer un mejor negocio, los jugadores también, y el club también. Entonces yo pensaría que en este caso, y ojalá sea así, todos salgan ganadores en esa negociación y que sea lo mejor para el jugador, para su decisión. Y acordémonos que el efecto Durán, de todas maneras, Ader Durán, quien estaba en el Aston Villa de Inglaterra y viajó con una multimillonaria propuesta que se materializó hacia el fútbol de Arabia. Pero bueno, estos son los temas. Esto fue lo que teníamos hoy para compartir con ustedes. Un mensaje de despedida, Jason, de este episodio, una conclusión. Conclusión, hay mucho trabajo por hacer en Millonarios, desde la parte de la dirección técnica, desde la parte de los jugadores también, que se tienen que concientizar un poquito más de la situación, y a ver si algún día también desde la gerencia deportiva y desde la parte administrativa de Millonarios vemos realmente un trabajo acorde a lo que es una institución como Millonarios. Noticia así rapidita, recuerden que
ya inicia la liga femenina o ya inició la liga femenina y para Millonarios inicia este día martes. Hoy estamos a qué fecha? Hoy es 4. 24. Este martes 25, entonces ya inicia el camino de Millonarios femenino en la liga contra el Deportivo Pasto allá y estamos a la espera de que confirmen el horario para el fin de semana el domingo para lo que sería un doblete con el equipo masculino ese día domingo en el Campín. Esas son, digamos que las noticias. Hay que trabajar mucho, a la gente tranquilizarse, traten de hacer catarsis, de dar vuelta a la página y de tener una buena semana, pues porque cuando Millonarios no gana, sí, definitivamente es muy difícil llevar la semana. Así es, bueno, un saludo para todos, estén conectados con todo el ecosistema de Mundo Millos y gracias por estar en un episodio más de este podcast de Mundo Millos. Un abrazo para todos y nos vemos en una siguiente emisión.